Hola mis pequeños aventureros del grado cuarto, bienvenidos nuevamente al maravilloso mundo de las matemáticas. Continuamos trabajando con el libro de Matemática Express del programa Todos Aprender o PTA que te entregaron en tu institución educativa. En esta ocasión vamos a trabajar la situación número 3 del libro de Matemáticas de grado cuarto. Bienvenidos. Como se han podido dar cuenta, su libro de matemáticas contiene 5 situaciones. Ya en videos anteriores hemos trabajado la situación 1, la situación 2 y en esta ocasión nos corresponde trabajar la situación 3. La situación 3 es denominada la huerta de los gigantes. Con el desarrollo de esta situación y los centros de aprendizaje que la componen, vamos a aprender y a desarrollar habilidades relacionadas con la medición, el área y el perímetro de figuras planas, la representación de la información en tablas y gráficas, así como su interpretación. Lee con atención, con ayuda de alguien en casa o con ayuda de tu profesor o de tus compañeros, la situación de aprendizaje, la huerta de los gigantes. Yo te voy a decir un poco de qué se trata esta situación. Vamos a imaginarnos que un grupo de gigantes están dedicados al cultivo de hortalizas, pero quieren hacerlo de manera planificada. Por tal razón, requieren de tu ayuda. ¿Está bien? ¿En qué consiste tu ayuda? Tu ayuda consiste en contribuir con la planificación del cultivo de las hortalizas, la cosecha, la distribución y las ventas. Así que manos a las obras y vamos a demostrar nuestras habilidades matemáticas para ayudar a los gigantes en todo lo que necesiten. Les voy a leer un poco. En la huerta de los gigantes no se deben plantar hortalizas sin planear debidamente la tarea. Para ello se deben plantar 6 tipos de hortalizas: tomate, zanahoria, papa, pimiento, cebolla y lechuga. Para informarte acerca de las preferencias de la familia, los gigantes han compartido un diagrama de barras que prepararon después de una consulta familiar. Como pueden ver, en la gráfica van a encontrar una representación de las hortalizas y el número de personas que prefieren el tipo de hortalizas. Por ejemplo, el tomate lo prefieren 6 personas. La zanahoria la prefieren 2 personas. Y así con cada una de las hortalizas. Otra cosa importante con la cual debes ayudar a los gigantes es con el plano de la huerta. Para ello tienes que tener en cuenta lo siguiente. El plano de la huerta debe tener forma de rectángulo con un perímetro de 70 centímetros. Por tal razón, es importante que sepas qué es el perímetro. Además de eso, la hortaliza preferida para la familia debe ocupar un espacio de 40 centímetros cuadrados. También la hortaliza que menos le gusta a la familia debe ocupar una sección en la huerta con un perímetro de 12 centímetros. Además, las secciones dedicadas a la papa y a la cebolla deben ocupar una superficie de 16 centímetros cuadrados cada una. Por otra parte, la hortaliza preferida por 6 gigantes debe ocupar una sección que tiene un perímetro de 22 centímetros. Y finalmente, la lechuga ocupa un espacio cuya superficie es la mitad de la superficie ocupada por los tomates. Ten en cuenta todas estas condiciones para que puedas ayudar a los gigantes con la construcción de la huerta. En otra cosa con la que debes ayudar a los gigantes es con la venta de las hortalizas. Para eso, ten en cuenta lo siguiente. Las hortalizas las van a distribuir en cestas. Cada cesta, para diferenciarla, les van a etiquetar. Por ejemplo, la cesta 1 debe ser etiquetada con un polígono no convexo que tiene un ángulo recto. La cesta 2 debe ser etiquetada con un cuadrilátero que tiene 2 pares de líneas paralelas. Y la cesta 3 con un polígono convexo que tiene 2 ángulos obtusos. Otra cosa con la que debes ayudar a los gigantes para la distribución y venta de las hortalizas cultivadas en la huerta es lo siguiente. El estimado de cosecha para cada una de las hortalizas es la siguiente: tomate 45, zanahoria 40, papa 60, pimiento 70, lechuga 24 y cebolla 36. Para ello, en cada cesta vas a colocar la siguiente cantidad de cada hortaliza. En la cesta 1, 1/3 de la cosecha de tomates. En la cesta 2 hay 10 tomates. Lo que hay que colocar en la cesta 3 está tapada por una mancha de arena. Así que debes determinar cuál es la cantidad
de tomate que se debe colocar en la cesta 3. Y así hacerlo con cada una de las hortalizas. Así que ahora nos vamos para los centros de aprendizaje para desarrollar las habilidades y conocimientos matemáticos que necesitas para poder resolver la situación. El centro de aprendizaje número 1 se denomina la superficie más grande. Con la ayuda de tu profesor y la ayuda de tus compañeros en el aula de clase, por favor, resuelve la actividad con el material manipulativo que vas a encontrar al final del libro. Ten en cuenta el material de trabajo y las orientaciones de tu profesor. Habíamos dicho que el centro de aprendizaje número 1 se denomina la superficie más grande. ¿Sabes qué es una superficie? Muy bien, te voy a ayudar un poco con eso. Vamos a pensar en esta ficha que estoy mostrando en la cámara. ¿Lo ves? ¿Qué forma tiene la ficha? Muy bien, tiene forma de cuadrado. Vamos a llamar a esta ficha, o a las que tengan un aspecto como este, unidades cuadradas. Y la llamamos unidades cuadradas porque es una unidad, una ficha, que tiene forma de cuadrado. Es decir, cada uno de sus lados tiene la misma medida, pero además todos sus ángulos son ángulos rectos. Estas unidades cuadradas nos van a servir para cubrir, por ejemplo, la región que esté comprendida por el contorno de una figura. A esa región que esté comprendida o que esté encerrada por el contorno de una figura, la vamos a llamar superficie. A la cantidad de unidades cuadradas que necesitemos para cubrir la superficie, lo vamos a llamar área. Es decir, es el área entonces la medida de la superficie de una figura o la medida de una superficie cualquiera. Entonces, miremos por ejemplo las figuras que estamos presentando a continuación. La figura que se presenta es una figura plana que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 unidades cuadradas. Significa que la medida de la superficie de esta figura es 9 unidades cuadradas. Miren lo que estamos presentando ahí en pantalla, que es la hoja de un árbol. Si ustedes se dan cuenta y yo paso una línea por el borde de la hoja, ese sería el contorno de la hoja. Por lo tanto, la región encerrada por ese contorno es lo que vamos a llamar superficie. Miren que como esta superficie no es regular, resulta difícil, por no decir imposible, cubrirla con unidades cuadradas. Por lo tanto, la superficie de esta hoja ya no la vamos a calcular de manera exacta, sino aproximada. Y eso lo vamos a llamar estimación. Por lo tanto, las medidas se pueden calcular de manera exacta o se pueden estimar. La estimación no está mal. A veces es mejor una buena estimación que un cálculo impreciso. Teniendo en cuenta las unidades cuadradas o la unidad cuadrada que tendríamos como referencia, veamos cuántas unidades cuadradas se requieren para cubrir la superficie de la hoja. Es decir, cuál sería un aproximado del área de la hoja que vemos en pantalla. Antes de calcular el área de la hoja que tenemos en pantalla, quiero que nos demos cuenta de algo. Por ejemplo, la figura 1, que habíamos dicho que tiene 9 unidades cuadradas de superficie, es decir, su área es 9 unidades cuadradas. La figura 2, que es un cuadrado, si se dan cuenta que tiene lado 3 por 3, es decir, tiene 3 unidades aquí, 1, 2 y 3, y 3 unidades aquí, 1, 2 y 3. La medida de la superficie también es 9 unidades cuadradas. Si se dan cuenta, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero la medida de esa superficie yo puedo determinarla no solo contando las unidades de superficie, las unidades cuadradas que la cubren, sino que puedo obtenerla multiplicando la longitud de este lado, que es 3 unidades, por la longitud de este lado, que es 3 unidades. Si yo multiplico 3 por 3, obtengo 9. Por lo tanto, la medida de la superficie es 9 unidades cuadradas. Cuando la medición la obtenemos a través de un cálculo, a través de una fórmula matemática, esto lo vamos a llamar medición indirecta. Pero cuando lo hacemos yendo directamente a la figura y cubriéndola, lo vamos a llamar medición directa. Es decir, cuando tenemos contacto con la figura. Entonces, miren que yo puedo calcular el área de alguna figura simplemente con una fórmula matemática. Por ejemplo, aquí multiplicando la longitud del lado por la longitud del lado.
Sin embargo, eso no lo puedo hacer con esta figura. ¿Sí ven? Y mucho menos puedo hacerlo con la hoja. Entonces miren que para calcular el área de la hoja yo puedo hacerlo por superposición. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tomar la unidad cuadrada y empezar a cubrir la hoja y contar cuántas unidades cuadradas necesito para cubrirla. Vamos a verlo. Empezamos con el cubrimiento de la hoja. Entonces noten que me sobran partes de la hoja. ¿Lo ven? Estas partes verdes que no alcanzamos a cubrir por la forma que tiene la hoja y la forma que tiene la unidad cuadrada. Sin embargo, en algunas partes también sobran secciones de la unidad cuadrada. ¿Sí lo ven? Por eso decimos que el área o la medida de la superficie de la hoja la estamos estimando o aproximando. ¿Y cómo lo hacemos? Contando la cantidad de unidades cuadradas que podemos, con la cual podemos cubrirla. En este caso son 1, 2, 3 y 23. Entonces, la superficie de la hoja tiene un área aproximada de 23 unidades cuadradas. ¿Ya tienes una mejor idea de qué se trata la superficie y el área de una figura? Muy bien, ya con eso en mente vamos a desarrollar las actividades que nos propone el centro de aprendizaje. En el libro van a encontrar la siguiente definición para la superficie de una figura. Dice, la superficie es una región delimitada por su borde o contorno. En algunos casos puede tener dos dimensiones, largo y ancho, como lo habíamos visto en la figura anterior, en el cuadrado. Que también ocurre con figuras como el rectángulo, ¿no? Y definimos el área como la medida de esa superficie. Habíamos dicho que para medir la superficie vamos a utilizar las unidades cuadradas. Por ejemplo, en esta cuadrícula que tenemos aquí, cada uno de los cuadritos será una unidad cuadrada. Por lo tanto, si yo dibujo sobre ella alguna figura, como la que estoy haciendo en este momento, el área es la cantidad de unidades cuadradas con la cual podemos cubrir la superficie. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 unidades cuadradas. Pero si ustedes se dan cuenta, por este lado, la superficie tiene 1, 2, 3 y 4. Y por este otro lado tiene 1, 2 y 3. Y si multiplicamos 4 por 3, que es igual a 12, podemos encontrar la medida de la superficie o el área de la figura. Por lo tanto, cuando se trata de un rectángulo o de un cuadrado, podemos determinar el área o la medida de la superficie mediante una operación matemática que es multiplicando la longitud de los lados, es decir, lado por lado. Ahora, te piden en el libro que construyas algunos rectángulos cuya área sea 24 unidades cuadradas. Constrúyelos y muéstrale a tu profesor cómo te va quedando la actividad. Una de las cosas por las cuales es importante estudiar las medidas de la superficie y las medidas de longitud es para poder hacer comparaciones. Por ejemplo, si tú quieres saber si una cama de longitud dada puede caber o no en tu cuarto, o si puedes colocar una cama y un sofá y la superficie del cuarto es lo suficiente para poder colocar la cama y colocar el closet o colocar un sofá o colocar una mesa de noche, etcétera, ¿no? Para eso nos sirve saber determinar la superficie o las magnitudes o las longitudes, perdón, de los lados de una figura. ¿Ok? Entonces aquí nos colocan una situación donde nos dicen que la familia de Leonardo se trastea para su casa más pequeña. Leonardo está disgustado porque su cuarto es mucho más pequeño que el anterior y se pregunta si podría quedarse con todos los muebles que tenía antes en su viejo cuarto. Él tenía una cama que se representa aquí en la figura, un escritorio, una biblioteca y un armario. Y se pregunta si puede colocar la cama, la biblioteca, el escritorio y el armario en el nuevo cuarto teniendo en cuenta que es más pequeño. ¿Qué crees tú que debería hacer?
Muy bien, contar las unidades cuadradas que cubre cada una de las superficies de la cama, del escritorio, de la biblioteca y del armario y verificar si es posible ubicarlo en el nuevo cuarto. Anda, resuelve la situación y muestra a tu profesor cómo te ha quedado. Continuamos trabajando con las actividades de los centros de aprendizaje. En este caso vamos a completar una tabla teniendo en cuenta lo siguiente. La tabla nos presenta el nombre de la figura, el ancho, el largo, el dibujo y debemos completar la tabla según lo que haga falta. Por ejemplo, en la fila número 1 nos hablan de un rectángulo que tiene un ancho de 4 centímetros, un largo de 3 centímetros y nos preguntan por el dibujo. Entonces, aquí debemos dibujar un rectángulo que tenga de ancho 4 centímetros y de largo 3 centímetros. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Y por el otro lado, 1, 2 y 3. Tiene 4 de este lado y 3 de este lado. Ahí tenemos el dibujo. Y nos preguntan por el área. Recuerden que el área es la cantidad de unidades cuadradas que cubre la superficie. En este caso serían 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Es decir, 12 unidades cuadradas. Que recuerden que podíamos calcularla simplemente multiplicando 4 por 3. ¿Está bien? Bueno, completa la tabla y muéstrala a tu profesor cómo va quedando tu actividad. Listo, con lo que hemos aprendido hasta este momento, ya estás preparado para resolver la situación de aplicación. Lee con atención y resuelve las preguntas que aquí se te plantean. Con esta actividad ya no te voy a ayudar. Ahora te toca hacerlo a ti solito o solita y mostrarle a tu profesor cómo te ha quedado. Pasamos al centro de aprendizaje número 2. Recuerda que antes de resolver las actividades del centro de aprendizaje, por favor, resuelve con ayuda de tu profesor, con ayuda de alguien en casa, con ayuda de tus compañeros, la actividad que se te propone con el material manipulativo. El centro de aprendizaje número 2 se denomina Nos parecemos. Y lo que vamos a tratar de estudiar aquí es la relación entre el perímetro y el área. Pensemos en cuántas unidades cuadradas se requieren para cubrir la superficie que se presenta aquí en la pantalla. Para saber la cantidad de unidades cuadradas que se requieren para cubrir la figura que está en pantalla, vamos a unir los puntos y contamos las unidades cuadradas. ¿Listo? Y ahora podemos contar las unidades cuadradas. Serían 1, es decir, tiene 11 unidades cuadradas. Vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido hasta este momento. Para ello vamos a resolver la situación que se nos muestran aquí en pantalla. El ejercicio dice, si se establece un marco alrededor de cada uno de los afiches que se muestran, ¿qué afiche tendrá el marco más largo? ¿Saben cuál es el marco de un afiche? Muy bien, lo que lo bordea, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuál de esos tres afiches tendría el marco más grande? ¿Qué tendríamos que calcular? Muy bien, el perímetro. Entonces, veamos. Vamos por el afiche A. ¿Cuántas unidades tiene? Entonces, si dan cuenta, yo puedo contar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. 22 unidades. ¿Será que podremos calcular el perímetro de esa figura haciendo un poquito menos de esfuerzo? Es decir, sin tener que contar. Veamos. Si ustedes se dan cuenta, en el afiche B, vamos a hacerlo con el afiche B, por este lado tiene 1, 2, 3, 4 y 5 unidades. Y por el otro lado tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 unidades. Es decir, de este lado mide 8 y de este lado mide 5. Como se trata de un rectángulo, los lados paralelos tienen la misma medida. Significa que este lado también mide 8 y que este lado también mide 5. Así que si yo sumo todos los lados, puedo calcular el perímetro de la figura. ¿Se pueden dar cuenta? Vamos a verlo. Si yo tengo 5 más 5 son 10 y 8 más 8 son 16 y 10 más 16 son 26. Podemos hacerlo, ¿no?
5 más 5 más 8 más 8. 5 más 5, 10. 8 más 8, 16. Y 10 más 16, 26. Por lo tanto, cuando se trata de figuras geométricas, yo puedo calcular el perímetro sumando la longitud de los lados. ¿Qué tal? Muy bien. Entonces ahora hagámoslo con el afiche C. Tendría entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por este lado. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por este lado. Entonces todos los lados miden 6. Por lo tanto, tendríamos 6 más 6 más 6 más 6, que es un total de 24. Por lo tanto, el afiche con el marco más grande es el afiche B, porque se necesitan 26 unidades. Entonces respondemos afiche B. ¿Qué tal? Entonces, yo puedo calcular el perímetro de una figura midiendo su contorno. Eso se hace contando las unidades de longitud que se requieren para bordearlo. O, si se trata de una figura geométrica, simplemente sumando la longitud de sus lados. Qué chévere, ¿verdad? Bueno, continúen resolviendo las actividades y muestren a su profesor lo bien que le ha quedado. Ahora, con lo que has aprendido, por favor, resuelve las actividades que aquí se te presentan. Para ello, debes simplemente calcular el perímetro de las figuras que se te muestran. Ya sabes cómo hacerlo. Invéntate tu propia estrategia y muéstranos cuál es el perímetro de cada una de las figuras. Listo, con lo que has aprendido, ya estás preparado para resolver la situación de aplicación. Lee con atención y muéstrale a tu profesor lo bien que te ha quedado. En el centro de aprendizaje número 3 vamos a aprender a clasificar las figuras planas. Y por eso se denomina la clasificación correcta. Recuerda hacer las actividades con el material manipulativo, siguiendo las instrucciones de tu profesor y trabajando con tus compañeros en el aula de clase. Vamos a las actividades que nos presenta cada centro. Ahora sí, vamos a las hojas, lo que estoy aprendiendo. Ahora quiero que pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasa si yo empiezo a unir segmentos de línea a través de puntos comunes? Por ejemplo, yo tomo este segmento, lo uno con este segmento, lo uno con este segmento, lo uno con este segmento y lo uno con este segmento. Es decir, por los puntos A, B, C, D, E y F los uno con segmentos. Entonces, miren lo que obtengo es una línea. Esta línea la vamos a llamar línea poligonal. Línea poligonal. Noten que los puntos A y F no están unidos a través de un segmento. Por lo tanto, se dice que esta línea poligonal es abierta. Si yo la cierro, entonces la línea poligonal es cerrada. Entonces vamos a llamar polígono a una línea poligonal cerrada. Es decir, un conjunto de puntos que se unen a través de líneas o a través de segmentos. Por ejemplo, si yo dibujo estos puntos y los uno con segmentos, voy a obtener un polígono. ¿Está bien? Entonces, las figuras que se muestran aquí en pantalla, todos son polígonos, si se dan cuenta, porque son líneas poligonales cerradas. ¿Está bien? Los polígonos son figuras planas. ¿Está bien? Entonces, los polígonos se pueden clasificar como convexos o no convexos. Un polígono se dice convexo si al elegir dos puntos en su interior, el segmento que los une queda completamente contenido dentro del polígono. Por ejemplo, en la figura número 1, si yo elijo cualquier par de puntos y paso un segmento que los une, el segmento siempre va a estar dentro del polígono. ¿Sí lo ven? Es decir, no hay forma de que quede fuera. Eso significa que este polígono es convexo. Los polígonos que no son convexos se dicen no convexos. Por ejemplo, la figura 5 es convexa, la figura 3 es convexa. ¿Será que la figura 6 es convexa? Veámoslo. Miren que yo puedo elegir un punto aquí y un punto aquí y trazo una línea y hay una parte que va a quedar por fuera. Por lo tanto, la figura 6 es un polígono no convexo. ¿Está bien? Al igual que la figura 4.
¿Sí ven? Siempre va a quedar una partecita por fuera, por lo tanto se dice que ese polígono es no convexo. Entonces podríamos decir que los polígonos no convexos tienen huecos o entradas, así como pasa en la figura 6 y en la figura 4. Miren que la figura 7 es un polígono convexo. Bueno, con eso en mente vamos a resolver las actividades que se nos presentan en el centro de aprendizaje. Vamos a aprender ahora acerca de las líneas perpendiculares y las líneas paralelas. ¿Sabes qué es una línea, verdad? ¿Sabes qué es una línea recta? Muy bien. Entonces vamos a decir lo siguiente. Sobre un mismo plano, dos líneas son paralelas si cuando las prolongas, estas nunca se van a cortar. Por ejemplo, si yo dibujo esta línea, podríamos decir que estas líneas son paralelas porque ellas nunca se van a cortar. Y decimos que dos líneas son perpendiculares si se cortan, pero donde se cortan forman un ángulo recto o de 90 grados. ¿Ok? Es decir, dos líneas perpendiculares son aquellas que se cortan formando un ángulo de 90 grados o un ángulo recto, y dos líneas son paralelas si al prolongarse ellas nunca se van a cortar. Recuerda que estamos hablando de líneas sobre un mismo plano, es decir, dibujadas sobre una misma hoja. Ahora vamos a mirar en estas figuras cuáles lados son paralelos y cuáles lados son perpendiculares. Muy bien, en la figura 1 tendríamos que este lado y este lado son paralelos. Pero sin embargo, este lado con este lado son perpendiculares porque se cortan aquí formando un ángulo recto. Además, este lado con este lado son paralelos y este lado con este lado son perpendiculares porque aquí también forman un ángulo recto. ¿Ok? Ahora bien, miren que este lado, en esta figura, son paralelos y este lado con este lado son paralelos. Sin embargo, este lado con este lado no son perpendiculares porque este ángulo no es recto. ¿Ok? Por lo tanto, este es un cuadrilátero porque tiene 4 lados, donde sus lados 2 a 2, es decir, este con este y este con este, son paralelos. Sin embargo, no forman ángulos rectos. ¿Ok? Es decir, esto no es un ángulo recto. ¿Está bien? Podríamos decir que en esta figura, este lado y este lado son paralelos, ¿cierto? Al igual que este lado y este lado son paralelos. Y este lado son paralelos. Sin embargo, en ninguno vemos ángulos rectos. ¿Ok? Por lo tanto, ninguno de los lados son perpendiculares. Verifica en las demás figuras si puedes encontrar lados perpendiculares y lados paralelos y muéstrale a tu profesor cómo te ha quedado. Bueno, con eso en mente, continúa resolviendo las actividades que se te presentan en el centro de aprendizaje hasta pasar a la situación de aplicación. Pasamos ahora al último centro de aprendizaje denominado diagramas de barra. Recuerda que debes resolver la situación con el material manipulativo teniendo en cuenta las instrucciones de tu profesor. Vamos ahora. ¿Alguna vez has visto un diagrama de barra? ¿Alguna vez has construido un diagrama de barra? Pues bien, aquí vamos a hacerlo. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Veamos con atención lo que nos presenta la hoja, lo que estamos aprendiendo. ¿Okay? Dice, a continuación se muestran las representaciones gráficas de distintos datos. ¿Sabes qué es un dato? Pues bien, averígualo, pregúntale a tu profesor o pregúntale a alguien en casa. Entonces dice, lo que está representado con color azul oscuro serían las niñas y vamos a representar con azul claro a los niños. Y vamos a leer la siguiente gráfica. Si ustedes se dan cuenta, en la gráfica se presentan unas barras con azul oscuro y unas barras con azul claro. Cada barra significa la cantidad de niños o de niñas con una cualidad específica. Por ejemplo, en la primera barra vamos a encontrar la cantidad de niños y niñas que tienen color de cabello castaño claro. En la segunda barra vamos a encontrar la cantidad de niñas y niños que tienen cabello rubio.
En la tercera barra vamos a encontrar cantidad de niños y niñas que tienen cabello negro y así con cada una de las barras. Es mucha la información que podemos extraer de esa gráfica. Por ejemplo, podríamos preguntarnos cuál es el color de cabello predominante dentro de los niños, cuál es el color de cabello menos predominante dentro de las niñas. ¿Ya lo miraron? Si nos damos cuenta, el color de cabello más predominante dentro de los niños es el rubio, porque es donde encontramos la mayor cantidad de niños con ese color de cabello, que en este caso es 6. Y el color de cabello menos predominante dentro de la niña es, muy bien, el pelirrojo. ¿Por qué? Porque ninguna niña tiene color de cabello pelirrojo. Es decir, ninguna niña tiene color de cabello pelirrojo. Las tablas y las gráficas nos sirven para representar, pero también para analizar o discutir sobre información. En este caso, se trata del color de cabello de un cierto grupo de niños y de niñas. Esta primera representación que encontramos aquí se denomina diagramas de barras, pero también podemos encontrar diagramas con pictogramas. Los diagramas con pictogramas son también diagramas que se usan para representar información, pero utilizando figuras o dibujos. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar la figura, una carita feliz, para representar la cantidad de niños. Por ejemplo, los niños con color de cabello castaño claro son 1, 2, 3, 4, 5, de la misma manera como se ve en el diagrama de barra. ¿Sí lo ven? Entonces son formas distintas de representar la misma información. Por lo tanto, también nos sirven los diagramas con pictogramas para representar, pero también para analizar información dada en tablas y gráficas. Vamos ahora a aprender a hacer diagramas de barras. Vamos a hacerlo con la siguiente situación. Dice, los padres de los estudiantes de la escuela están programando una jornada de integración y han averiguado cuáles son las actividades que más interesan a los estudiantes. Y la tabla muestra los resultados. Dice, actividad baloncesto, fútbol, danza y pintura. La cantidad de estudiantes interesados son baloncesto 30, fútbol 75, danza 20 y pintura 55. Entonces vamos a utilizar los diagramas de barra para representar esa información. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con baloncesto. ¿Cuántos estudiantes prefieren baloncesto? Muy bien, 30. Entonces vamos a hacer un diagrama de barras que inicie desde el 0 y llegue hasta el 30. Este diagrama de barras representa la cantidad de estudiantes que prefieren la actividad baloncesto. ¿Cuántos prefieren fútbol? Muy bien, 75. Por lo tanto, hacemos un diagrama de barras que llegue al 75. ¿Hasta dónde tiene que llegar? Muy bien, como no hay un número entre el 70 y el 80, entonces sería a la mitad entre el 70 y el 80. ¿Listo? Continúa representando las demás actividades y muestra a tu profesor cómo te ha quedado la tarea. Con lo que hemos visto hasta el momento, continúa resolviendo las actividades que se te presentan. Por ejemplo, en el ejercicio número 3 te dicen, escribe 3 conclusiones en relación con el diagrama de barras del ejercicio anterior. Por ejemplo, ¿qué podría decirse sobre la preferencia entre las actividades baloncesto, fútbol y pintura? Que la mayoría de los estudiantes prefieren el fútbol, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque 75 estudiantes preferían como actividad el fútbol. Sigue sacando más conclusiones de lo que se te presenta en el diagrama anterior y muéstrala a tu profesor. Bueno, mis pequeños aventureros, hasta aquí lo que quería presentarles acerca de la situación 3 del libro de matemáticas de grado 4 del programa Todos Aprender o PTA. Nos vemos en un próximo video.